Bueno, ya lo decíamos, la primera ministra británica Theresa May superó la moción de censura de su partido, el Partido Conservador. Sin embargo, aún no contaría con los votos necesarios en el Parlamento británico para aprobar el Brexit. Queremos conversar sobre este y otros temas junto al investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y ex embajador de Chile en varios países, destacadísimos en el Reino Unido particularmente, Pablo Cabrera. Qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Encantado, Mauricio, de estar en estos lados. Muy bien, pues a ver, ¿cómo ha visto primero a la distancia? Usted fue embajador durante varios años en el Reino Unido, particularmente durante la detención de Pinochet en ese país. Lo recordamos mucho, digamos, durante ese periodo, pero ahora a la distancia y como investigador ya desde la academia, lo que está ocurriendo en Inglaterra y particularmente lo que tuvo que atravesar ayer la primera ministra británica. Bien, como usted dice, lo que está ocurriendo en Gran Bretaña. Cuando uno ve las noticias se da cuenta de que las noticias de hoy y la discusión sobre temas internacionales de hoy son siempre en torno al conflicto, sí. Lo que igual de alguna manera dimensiona a la manera de solucionar los conflictos, dimensiona a la diplomacia. Dicho esto, yo quiero decirle que no es un tema nuevo, es una nueva etapa de un tema que ha cruzado la política exterior británica y la política interna británica, que hoy día no tiene mucha diferencia tampoco. Sí. ¿Cuál es la relación del Reino Unido con Europa? Y creo que la relación del Reino Unido con Europa es histórica y tiene mucho que ver con los momentos de la historia donde el Reino Unido ha sido un referente para Europa, ha sido un contribuyente a Europa o ha sido un contrincante con Europa, porque también ha habido muchas disputas que vienen desde la historia de muchísimos años. Entonces, creo que esta etapa tiene mucho que ver con una nueva aproximación que tiene el Reino Unido a Europa, cuál es salirse de la Unión Europea, a la cual tanto costó que entrara, y entrara con algunas dificultades. Y con algunas particularidades, como mantener, por ejemplo, la libra esterlina, digamos, al interior del Reino Unido. Solo recordar, digamos, para nuestro público que el término Brexit, que a ratos usamos tanto en periodismo, en la academia, en fin, significa simplemente Britain Exit. O sea que la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que es algo que los británicos votaron hace un tiempo y que tiene una serie de plazos que se están cumpliendo. Y en medio de todo esto surge este voto de confianza o de desconfianza, digamos, hacia la primera ministra. Esta institución, solo para recordarlo, es una institución que desde Chile se ve con cierta sorpresa, digamos. O sea, es el presidente del gobierno, el primer ministro, la primera ministra en este caso, que pide un voto de confianza o piden para ello un voto de desconfianza, ¿no? Bueno, en la tercera vez que un ministro del Partido Conservador le sucede esto. Sí. Acuérdese que Margaret Thatcher perdió con muy poquitos votos un voto de confianza y tuvo que irse, renunció del primer ministro después de 11 años de ejercicio del poder. ¿Y se pide perdón por voluntad del propio mandatario en este caso o por un cierto número de parlamentarios? Parlamentarios que son los parlamentarios que no están en la línea de adelante del gobierno, digamos. Siendo del mismo partido. Siendo del mismo partido. El gobierno en Gran Bretaña, o ser un gobierno parlamentario, hay algunos miembros del Parlamento que ocupan los cargos de ministros, o subsecretarios, o en algunas otras puestos clave. Esos son los que se llaman los que están en la bancada del frente, los que participan en esto, en la discusión en el Parlamento que ustedes habrán visto, o la gente habrá visto por las películas. Ahora, la primera ministra británica requería, digamos, por la composición de su propio partido, de 159 votos favorables, que es la mitad más uno de los parlamentarios británicos. Y aquí votaron, eso sí, los que no están en la parte antes del gobierno, que son los que los denominan los británicos, los backbenchers, los de los asientos de atrás. Claro. Y dentro de eso sacó 117 votos en contra. Que es un número importante. Es un número... Aun cuando ella obtuvo 200 a favor de su gestión de confianza, en definitiva, ¿qué significa para un primer ministro terminar con 117 votos en contra? Bueno, no significa, es una escaramuza más dentro del ejercicio del cargo, porque acuérdese que Ian Duncan Smith, que fue un ministro conservador antes que Cameron, con un voto de ese tipo también perdió el cargo, y en el Partido Laborista han habido censuras y votos de esto también que han salido muy mal parados. Yo creo que a la larga, en términos comparativos, no salió tan mal parada, si bien esto refleja algo. Pero refleja como reflejan las encuestas. Esto no refleja que vayan a votar así los 117 el día que se ponga el tratado, las 565 páginas del tratado en votación en el Parlamento británico, que las pospuso el otro día porque había muchas posibilidades de perderlo. Claro. Entonces, eso significa que hay
había un interés de algunos por cambiar primer ministro o por cambiar las condiciones del Brexit. Porque también hay que ver que los plazos, como muy bien ha dicho, se están cumpliendo. Creo que habría muy poco plazo para negociar algo nuevo, o para negociar algo nuevo tanto con la Comisión Europea como adentro de Gran Bretaña, para tener un nuevo primer ministro y hacer las cosas en ese tipo de plazo. Ahora, en términos prácticos, primero, Theresa May, ¿se ve fortalecida con esto o de todas maneras sufre un remesón político? Yo creo que está sufriendo el remesón político que se expresó en algún número. 83 de mayoría dentro de backbenchers, o sea, de parlamentarios que no están en la línea dirigente del gobierno. Creo que es importante, un referente, pero que no es categórico. Había mucha gente que pensaba que el margen iba a ser mucho menor. O sea, que 83 es mucho para lo que se pensaba. Porque se necesitaban 48 para solicitarlo. O sea, con 49 ya significaba que habían cumplido su objetivo de presentar el voto. Y había ganado Theresa May, pero ganó por 200. ¿Y de qué manera esto podría impactar en la forma en que el Reino Unido está buscando salir de Europa? Porque una cosa es votar para decir, sabe que yo ya no quiero ser más parte de la comunidad europea, y otra diferente, que es lo que hemos estado viendo durante todo este tiempo, es cómo va a ocurrir eso, de qué manera, particularmente con algunas zonas, tal vez podremos conversar ya más adelante de eso, lo que está ocurriendo con Irlanda, por ejemplo. Lógico, que es muy importante. Sí. Bueno, yo creo que aquí el tema es cómo se va a enfrentar lo que se ha conocido como el Brexit duro, el Brexit flexible o el divorcio total, o sea, el que se tira el mantel, ¿no? Se va uno. Claro. Entonces, yo creo que... ¿Qué posición se ve más probable a esta altura? Yo creo que lo que más probable se ve es lo que está proponiendo el gobierno de Theresa May. Pero obviamente que falta algún tipo de concesión todavía, llamémoslo concesión, de un lado o del otro, en lo que vaya a ser esta reunión del Consejo Europeo que empezó hoy día, donde va Theresa May a explicar verdaderamente cuál es el cuello de botella que impide un acuerdo, porque obviamente que Gran Bretaña, los euroescépticos, es lo que le gustaría que hubiera un Brexit duro, que significara que a los 2 años se perdiera todo contacto del Reino Unido con Gran Bretaña, en cuanto a contribuciones monetarias, en cuanto a unión aduanera, en cuanto a una cantidad de control de las fronteras, control de los espacios jurisdiccionales para la pesca, que es muy importante también. Sí. Ahora, ese escenario plantea una situación que acá a la distancia de pronto cuesta entender. Hoy día en Europa, recordemos, hay libre tránsito, las fronteras tal como las conocemos acá, entre Chile, Perú, Chile, Bolivia, Chile, Argentina, allá no existen, no hay controles fronterizos, uno simplemente pasa en la carretera y dice, no sé, bienvenido a Bélgica, bienvenido a España. Y lo mismo ocurre hoy día en la isla de Irlanda, entre la República de Irlanda, que es un país miembro de la Unión Europea, ciertamente independiente, digamos, con Irlanda del Norte, que es un área, digamos, una provincia, una zona del Reino Unido, donde entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda también hay libre tránsito. ¿Qué pasaría con ese Brexit más duro? Ese Brexit de tirar el mantel. ¿Habría que necesariamente poner una barrera física, una frontera con pasos aduaneros? Bueno, ese es el nudo gordiano, como dirían alguien. Yo creo que ese es el gran problema que existe. El problema es que Irlanda siempre ha jugado un rol en la política del Reino Unido. Ha habido grandes dificultades, ha habido grandes conflictos con Irlanda del Norte, recordemos la década del 70, incluso con la muerte en Irlanda del Norte de los que llamaban a alguna posición frente a los del sur, con un componente religioso importante. Sí. Creo que hoy día eso hay que ponerlo de la siguiente manera, desde mi punto de vista. Yo creo que hay que mirar un poco la historia y hay que mirar un poco el pensamiento británico frente a Europa y frente al mundo. Yo creo que hace muy poquitos años atrás, hoy día las cosas han cambiado mucho con la digitalización, con la vertiginosidad de los acontecimientos. Hace muy poco Gran Bretaña era un imperio. Y era un imperio que manejaba rutas marítimas, manejaba asuntos militares, era jefa de Estado, la reina de Inglaterra de muchos países del Asia, del Oriente, del África, de muchas partes. Y todavía se la reconoce de alguna manera en Canadá, en Australia y en tantos otros lugares, digamos. Bueno, en Canadá menos ahora, porque pasó una última reforma, pero obviamente que eso hoy día es un referente más bien cultural, el tema de la Commonwealth, la común riqueza del reino, ¿no? La mancomunidad británica. La mancomunidad británica, exactamente. Eso ya me da un referente. Entonces, después ha ido perdiendo
espacio. Y ese espacio que está inserto en el alma nacional del Reino Unido, británica, obviamente que con el ingreso a la Unión Europea para un grueso, valga la redundancia, de grueso con grueso, de la población, un grueso número de la población, estaba en contra de que Gran Bretaña perdía poder, perdía imagen, perdía impronta frente al escenario internacional. En ese contexto hay que también incluir las relaciones de Gran Bretaña con los Estados Unidos. Ha sido el partner, el socio tradicional en muchas situaciones. Entonces ahí viene la pregunta si Gran Bretaña contribuye al fortalecimiento de la Unión Europea o la Unión Europea es la que le contribuye a Gran Bretaña en el fortalecimiento. Esta es una discusión eterna, como son también algunos deportes en Gran Bretaña que tienen un sentido de eternidad muy grande, el cricket, por ejemplo. Yo creo que esa discusión es muy particular en lo que es Gran Bretaña y que tiene que ver en esta discusión. Entonces, mantenerse a Irlanda del Norte como miembro de la Unión Europea en lo que se refiere a las aduanas y en lo que se refiere al cruce de la frontera es un asunto complicado. Es como el tema de Gibraltar también, por otro lado, pero tiene más connotación lo de Irlanda. ¿Por qué? Porque esta impronta de Gran Bretaña se ha ido encogiendo. Sí. Y hoy día la Gran Bretaña poderosa, la Gran Bretaña de que marcaba el paso en Europa, obviamente que está mucho más determinada Europa por la presencia de Alemania en los mercados internacionales y en algunas tomas de decisiones que tiene que ver en la sociedad que hace con otros países, sea del Mediterráneo o sea del otro lado. Se anticipa ahí a mi última pregunta, porque ¿quién asume hoy día entonces el liderazgo en Europa en definitiva? Angela Merkel está de salida. Macron hemos visto los problemas que tiene, Sánchez en España lo mismo, Theresa May en qué pie queda y quién queda como el referente a seguir o el que pueda liderar las conversaciones, no solo de Brexit, sino que de los otros temas europeos, además con la posición que hemos visto desde Estados Unidos bajo la administración Trump. Bueno, es que ahí es donde se entrelaza la primera pregunta con la última. Yo creo que a partir de lo que contestaba, creo que hoy día el escenario internacional no es el mismo que hace 2 años cuando se votó el Brexit. 51,8% de los británicos votaron salirse. Y ahí hubo una connotación también importante para hacer la diferencia de los grupos etarios, cómo votaron. Los más jóvenes, los que no habían vivido ese imperio británico en realidad, votaron por quedarse, ¿no? La mayoría, entre los 25 y los 40 años, mayoritariamente quedaron por quedarse en la Unión Europea. Y por irse votaron aquellos más los mayores de 60 incluso, y de algunos sectores manufactureros o de trabajadores de las zonas marcadamente de ese estilo de Gran Bretaña. Se hablaba de sectores más nacionalistas. Más nacionalistas. Entonces, hoy día, ¿cuál es el referente? ¿Cuál es el referente de Europa hoy día? Ni siquiera hoy día Alemania. Yo creo que usted preguntaba cómo queda Theresa May. Theresa May tuvo que hacer una concesión ya ayer al decir que no iba a ella a postular en las próximas elecciones generales. Fue como apaciguar ese interés o esa presión de un grupo interno para poder tomar algunas decisiones estratégicas importantes. Y este tema es estratégico. Yo creo que no es solo el tema de la aparición de Trump, es el tema que juega en el escenario internacional también China. Yo creo que la iluminación de la cara oscura de la luna, como lo hemos dicho muchas veces y ahora se ha casi como tomado como un lema, esto de la aparición de China en este escenario internacional, obviamente que influye en lo que se refiere a la posición de Gran Bretaña en las discusiones de los grandes temas estratégicos internacionales. Entonces creo que ahí hay que mirar un poco no la anécdota de cuántos votos tiene o cuántos votos va a tener o quién va a liderar esto. Ya se equivocó Cameron al creer que tenía todo bajo control. El Brexit le costó el puesto. Le costó el puesto. Entonces yo creo que Europa le ha costado el puesto a muchos políticos británicos y creo que la política, la manera de hacer política ha cambiado. Y lo que es importante a su pregunta es quién tiene el poder hoy día y quién hace la impronta. Es la gente. Hoy día la verticalidad de la intermediación política se ha traspasado a la propia gente. Entonces hoy día es horizontal el diálogo. La misma lógica de las redes sociales. La misma lógica de las redes sociales yo creo que ha cambiado un poco incluso el valor de la democracia representativa de nuestro Montesquieu, conocido Montesquieu. Yo creo que hoy día hay que verdaderamente mirar por ahí y hacer un análisis de la perspectiva diplomática. No hay que quedarse en la coyuntura. Yo creo que hay que mirar cuáles son las consecuencias. Por eso me gustó mucho lo que dijo un político británico, que yo lo veía en la BBC, que lo entrevistaban después de la votación. Y dijo,
Sí, yo creo que es el momento de dejar que el sueño de hoy día y la almohada hagan su contribución a una reflexión profunda de si nos conviene un Brexit duro, si nos conviene tirar el mantel o nos conviene ajustarnos a estos plazos y dejar que la Unión Europea o se deshaga frente a Gran Bretaña de a poco, con los plazos correspondientes, y podamos seguir en un clima de desarrollo, de paz, que fue un poco lo que dijo. Ya, pero en ese escenario de devolverle el poder a la gente, es impensable en todo caso, por un tema formal, el que se vuelva a votar esta decisión de salida. Yo creo que no, porque eso sí sería un sinfín. Yo creo que los escenarios hoy día, dada la emotividad, por sobre la racionalidad, que lo estamos viendo a raíz del conflicto, ¿no? Basta ver las noticias hoy día, son puros conflictos. Yo creo que justamente podría ser una carrera sin fin, porque es tan evolutivo el escenario que es poco probable que suceda lo mismo que antes, o las predicciones o los diagnósticos surtan el efecto que quieren quienes los hacen. Y los políticos, por eso se ve tan feble su piso, ¿no? Sí. En una época donde incluso las máquinas, ya estamos en la robótica ahora, las máquinas se nos quedaban fijas, ¿no es cierto? Y el hombre todavía las manejaba un poco. Hoy día con la robótica se mueven. Entonces yo creo que las noticias se mueven con una rapidez enorme y la interés de la gente por influir en los acontecimientos, obviamente que le está poniendo presión a la toma de decisiones a nivel político. Si no es cosa ver los chalecos amarillos en Francia. Los chalecos amarillos en Francia y las cosas aquí en Chile. Yo creo que nosotros no nos debíamos de quedar, insisto en esto, en estas noticias, solamente porque las noticias son muchas, sino que nos debíamos de quedar todavía en un pensamiento un poquito más estratégico, cómo nos toca a nosotros, cómo nos viene a nosotros, cuál es el espejo de Europa en América Latina y cuál es América Latina, cómo puede influir en Europa. Este es un problema de discusión estratégica que de los grandes potencias, pero que también nosotros podemos articular algo, y estos temas, por eso estar aquí en la televisión y poderle decir a los telespectadores algo de lo que está sucediendo en el antiguo Imperio Británico, que es un país más de la Unión Europea y que quiere ser de nuevo, tener alguna impronta de influencia en innovación, en desarrollo, en economía, en el comercio y en la toma de decisiones importantes cuando el mundo se evoluciona tanto. Por eso. Muchas gracias. Pablo Cabrera, muchísimas gracias. Encantado de verlo, Mauricio. Muy buenos días. Bueno, y vamos a revisar lo que está ocurriendo a esta hora. Es el director del Servicio Nacional del Consumidor, que entrega una serie de recomendaciones a la gente para evitar endeudamiento.